Entonces, esta primera sesión va a tratar de entender cuál es el vínculo entre blockchain y dinero. Vamos a hablar un poquito desde la historia del dinero. ¿Qué preguntas debería resolverse cuando hablamos de dinero? Esta es un poco la agenda de hoy día. Vamos a hablar desde dinero, intentos de moneda, intentos de monedas digitales, los primeros experimentos antes de Bitcoin, un poquito de criptografía para entender, porque a veces tenemos una wallet y no entendemos a ciencia cierta qué hay detrás como usuarios. Vamos a hablar también de árboles de Merkle, igual a nivel conceptual para saber qué pasa. Por supuesto, Bitcoin, Ethereum, modelos de consenso, y al final wallets. Probablemente cuando hablamos de Bitcoin, y es la primera vez que escuchamos, pues nos suena una monedita del aire, bueno, alguien lo inventó y es una moneda digital, ¿no? Entonces, sí hemos tenido oportunidad de interactuar con personas del sector tradicional que todavía no han entrado a Web3, pues te dicen eso, ¿no? Bueno, es una moneda del aire, nadie sabe quién la creó, nadie sabe para qué sirve. Entonces, vamos a dar los argumentos para una siguiente vez, si nos ponemos a discutir con estas personas, pues explicarles con sus propias palabras, en el mundo en el que ellos trabajan, por qué es que esto funciona. Y lo primero es mostrarles esta foto, si gustan. Mira, en el mundo tradicional, una operación financiera requiere esta cantidad de intermediarios porque son ellos quienes validan las operaciones, son ellos quienes deciden qué se aprueba y qué se niega. Y hasta ese momento muy bien porque no había una tecnología que nos permita hacer eso de forma remota o sin ningún intermediario. Ahora ya la hay. Entonces, este bootcamp se trata de toda esta partecita. Pero vamos a ir desde blockchain y poco a poco nos vamos a ir adentrando a finanzas descentralizadas. Entonces, empecemos por el dinero. Conceptualmente, ¿qué problema resuelve o en qué problema se convierte, si quieres ver? La pregunta que intenta satisfacer el dinero es ¿cómo mover valor económico a través del tiempo y el espacio? O sea, háganse esa pregunta. ¿Cómo podemos mover valor a través del tiempo y el espacio? Si yo quiero mover un activo de un lugar a otro, ¿con qué otro activo lo puedo hacer? O si yo quiero guardar algo de valor de un año a otro, quiero reservarlo, ¿con qué activo lo puedo hacer? Eventualmente, el concepto de dinero o la definición de dinero apunta a responder esa pregunta. ¿Cuál es el papel? A raíz de esta pregunta, pues nacen tres funciones que se le suele dar al dinero. La primera es ser un medio de intercambio. Si yo no puedo intercambiar algo directamente, necesito un bien intermedio. La segunda, depósito de valor, que es lo que comentábamos acá. Cuando hablo de a través del tiempo, me refiero a un depósito de valor. Y tercero, una unidad de cuenta. Evidentemente, si puedo reservar algo, puedo intercambiarlo, me conviene hacer cuentas con ese activo. No puedo hacer cuentas, por ejemplo, con cantidad de computadoras, con cantidad de cámaras, con cantidad de diapositivas. Entonces, tengo que hacer cuentas con un activo que probablemente sea el más aceptado. No estoy diciendo que esto sea lo que se debe aceptar, estoy dando una definición introductoria de dinero. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el primer acercamiento a lo que conocemos como dinero? Es el trueque. Pero hay un problema con el trueque. Y justo ese problema es el que nos va a permitir responder con certeza por qué Bitcoin y la tecnología blockchain son lo más cercano a la solución a ese problema. Si hablamos del trueque, pues perfecto, ¿no? Pero hay tres faltas de coincidencia. ¿Qué sucede si ustedes tienen un activo, yo tengo otro y queremos hacer trueque? Hay un problema para empezar de escalas. No es 100% probable que la cantidad que tú quieres intercambiar coincida con la que yo quiero intercambiar. Entonces hay un tema de escalas ahí, ¿no? Segundo, coincidencia temporal. ¿Empezaste ya? No necesariamente yo quiero, dame un segundo, intercambiar ahorita lo que tú quieres intercambiar. Entonces no hay una necesidad en tiempo. Pues, por ejemplo, hablemos de un tema de agricultura. Imaginemos que alguien siembra algo y quiere intercambiar, no sé, producción de arroz. Él quiere intercambiar en ese momento la cantidad de producción que tenga. Pero en ese mercado reducido de trueque, yo que tengo manzanas, no la manzana que yo tengo no equivale a la cantidad de kilos de arroz que él quiere cambiar. Entonces no hay una coincidencia en escala en ese caso. Y si es temporal, yo quiero cambiar el arroz ahora, ya no es temporal. Por ejemplo, si yo produzco hoy día, pero tu producción recién sale en 3 meses o en 4 meses,
no hay coincidencia de tiempo. Entonces tenemos ahí un segundo detalle. Y tercero es la ubicación. En una ciudad reducida, en una localidad, se puede hacer trueque. Pero si tú estás en otro país, yo estoy en Perú, por ejemplo, no podemos. Entonces se rompe el trueque. Entonces, de ahí, de estas tres faltas de coincidencia, es que aparece la idea de, ok, usemos un bien intermedio. Si yo no puedo cambiar mis manzanas con tus kilos de arroz, porque no coincidimos ni en tiempo, ni en espacio, entonces creemos un bien intermedio, creemos la definición de un bien intermedio, que sea este el que nos permite interactuar. Entonces, yo ya no voy a ir a ti a decirte, dame tus kilos de arroz. Te digo, voy a alguien, le digo, oye, te vendo por un bien intermedio, y ese bien intermedio, como más personas lo tienen, pueden intercambiar por kilos distintos de arroz, cantidades distintas de arroz en tiempo y espacio. Entonces, eso es lo que intenta resolver en teoría el dinero, ser un instrumento de cambio, o un instrumento intermedio, si quieren ver. Y ahí empieza a sonar, ¿no? Intermedio, y de ahí aparecen compañías que hacen intermediación. Pero vamos por partes. Entonces, en resumen, si queremos quedarnos con una definición cortita del dinero, es un instrumento de cambio o un instrumento intermedio. Hay muchas faltas de coincidencia, por lo que necesitamos un instrumento que esté en la mitad que nos facilite la vida. Ahora, esa es la definición de dinero. La pregunta es, entonces, ¿qué bien adoptamos como dinero? Okay, ya me dijiste que necesitamos un bien intermedio, pero entonces, ¿qué aceptamos? ¿Piedras, celulares, pesos, dólares? O sea, ¿por qué dólares y por qué no piedras? Entonces, aquí viene un concepto que se llama la vendibilidad del bien. Ese bien es vendible justo en las tres características que hemos mencionado hace rato. Es vendible en tiempo, es vendible en espacio y es vendible en escala. Es decir, ese bien que tú me dices se puede reducir a una cantidad muy pequeñita por si alguien quiere comprar fracciones o unidades muy pequeñas. Es fácil de transportar y mantiene su valor en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en escalas uno puede transferir hasta satoshis. Entonces, Bitcoin evidentemente no es un problema de escala. No tiene esa falta de coincidencia en escala. En espacio tampoco. O sea, puedo pasar por el aeropuerto y no necesito decir cuántos bitcoins tengo, cuántos satoshis tengo. Pero si quiero pasar dólares de forma física, pues evidentemente no puedo, ¿no? Y quizás lo más importante es en el tiempo. Al corto plazo, en un día, salvo algunos países que estamos muy complicados en Latinoamérica, el valor de ese activo pues no fluctúa al corto plazo. Pero ¿qué sucede a largo plazo? Años o décadas. Por ejemplo, si quiero ahorrar para mi jubilación, necesito hacerlo en un activo que me garantice que no va a perder su valor en los 40 años. Si no, me la paso ahorrando, consumiendo menos para que al final de la noche a la mañana pierda ese ahorro que he hecho. Entonces, ahí viene el concepto de conservar valor en el futuro. Que sea inmune al deterioro de forma física, por eso que la mayoría de billetes pues, son un material que no es tan inmune al deterioro. Segundo, que su oferta no incremente de forma radical. Y aquí ya empezamos a hablar de cuántas monedas tenemos hoy día en nuestro país, cuánto suministro hay mañana, que a nivel macroeconómico se conoce como cuál es la oferta monetaria. ¿Cuántos dólares? Si yo me pongo a contar cuántos dólares hay en el mercado, esa es la oferta monetaria. Ahora, de ahí viene una forma fácil de calcular si una moneda es fuerte o no. Y es la existencia, es decir, hasta el día de hoy, lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿qué cantidad de ese bien existe, por ejemplo? ¿Qué cantidad de dólares hay? Y lo segundo es, ¿qué nueva cantidad se está insertando al mercado al siguiente día o en el siguiente periodo de tiempo? Por hacer un ejemplo, antes de la pandemia, imaginemos, teníamos $60. Durante la pandemia se insertaron 40, es decir, casi el 60% de suministro. Entonces, ¿qué significa que esa moneda deja de ser fuerte? ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad que se está imprimiendo, si quieren ver, o el flujo es tan grande en comparación al stock, o sea, el nuevo flujo es tan grande en comparación a lo que hay, que termina impactando. Y a ese ratio se le llama existencia flujo. Es decir, la nueva cantidad que se está imprimiendo, que se está minando, ¿cuánto pesa respecto a lo que ya existe? Eso explica en gran parte la inflación. Si un país empieza a imprimir muchas monedas, que como porcentaje es un monto muy alto a comparación de lo que ya hay, te lleva a la inflación.
Y eso es lo que pasó en la pandemia. Y eso explica el por qué tenemos inflación en los países más prudentes entre el 9 y el 10% y en algunos pues, que superan las dos cifras. Y aquí hay un concepto que se llama la trampa del dinero fácil. Si adoptamos un bien que es muy fácil de producir, entonces el precio sube. ¿Por qué? Porque si es muy fácil de producir, yo prefiero producirlo que ganármelo. Entonces la cantidad sube, el precio sube más y al final se forma un círculo vicioso que termina perdiendo todo el mundo. El caso más común es imprimir dinero, ¿no? Pero si yo te demuestro lo contrario, si yo te demuestro que hay un bien que no puedes aumentar la oferta, automáticamente incrementa su valor. Y no me refiero a una criptomoneda como tal necesariamente. Por ejemplo, en el 2003, cuando Estados Unidos invade Irak, el dinar, hasta antes de eso, su moneda, tenía una inflación muy alta. En el momento en el que Estados Unidos bombardea, y bueno, a propósito, pero de casualidad, si como quieran verlo, le da al edificio de su banco central, desde ese momento el dinar, su inflación cayó. Es decir, no empezó a tener una inflación, imaginemos, de 10% semanal como siempre lo hacía, sino que se estabilizó. ¿Por qué? Porque los ciudadanos entendieron que al menos por un buen tiempo no había quien imprima más monedas. Entonces tengo un poco más de certeza de que lo que estoy ahorrando al menos para días no va a perder tanto valor. Ahora, claro, estamos hablando aquí de bancos centrales. ¿Qué sucedería si a nivel código hay un bien en el que tú puedas demostrar que su oferta no va a incrementarse? Que escasez programable, que yo pueda demostrar a nivel ley que esa cantidad no lo va a aumentar, y no a nivel personas. Por ahí ya vamos entendiendo un poquito de dónde pasa, ¿no? Pero hasta ahorita quedémonos con esa parte. Si alguien demuestra que ese activo es muy escaso, es más probable que se adopte como moneda y a la larga que tenga la función del dinero. Ahora, ¿qué pasa con la moneda fiduciaria? Con esa moneda que tenemos que usar porque pues, hay una orden, nos obligan prácticamente. De ahí viene el término fiduciario. Es que es un consenso social, económico o político, ¿no? Porque al final, en mi país tú tienes que usar mi moneda legal. Se acabó. ¿Que está representado por quiénes? Por bancos centrales o por un sistema financiero tradicional. Que en realidad esto no es que sea malo, porque en su momento era quizás la opción más viable. En su momento. Ahora ya no lo es porque tienes una tecnología que te permite usarla de mejor manera. Ahora, claro, pasamos de tener un bien que tú dices que es escaso a que alguien lo guarda y empieza a crear más dinero ficticio a raíz de ese bien, que es lo que hablamos de banca fraccional. Por cada 100 unidades monetarias que va a un banco, pues, en el caso de Perú se guardan entre el 5 y el 6 y el 94 se vuelve a prestar. En el caso de Estados Unidos, durante la pandemia se guardaba cero. Este porcentaje que se le conoce como reserva fraccional, la bajaron a cero por la pandemia, bueno, y se ha quedado ahí. Significa que eh, es más probable una corrida bancaria porque hay menos dinero almacenado en los bancos. Y algo parecido pasa con las casas de cambio centralizadas, ¿no? Si es que empiezan a utilizar tus activos, entonces, pues, ellos no deberían ser reserva fraccional, pero es probable que también lo hagan. Otras funcionalidades, se acepta para pagar impuestos, son de curso legal, evidentemente, y tienen un tratamiento tributario. Entonces, estas ya son las características más de la fiduciaria, de la obligatoria. La que no necesariamente cumple estas características de vendibilidad, pero porque te lo imponen, tienes que usarlo. Entonces, ahí vemos lo que debería ser versus lo que es, ¿no? Entonces, si aparece un activo que cumple con lo que debería ser, está tentado a volverse dinero. Ahora, ¿qué pasó? Que hemos evolucionado desde un dinero no metálico, con piedras, a un dinero metálico, luego a un dinero acuñado, y finalmente hemos acabado con papel moneda y ahora con dinero digital. Y con dinero digital no me refiero necesariamente a criptomonedas, sino a tener un numerito en una cuenta bancaria. Entonces, mientras menos papel moneda tengamos, se complica un poco más lo que llamamos como corrida bancaria. Que si nosotros vamos a un banco a pedir efectivo, se nota cuando no tienen efectivo, porque no tienen que darte. Pero si todo se vuelve digital, no tienes forma de darte cuenta que el banco se ha desfalcado. Porque si al final hace un acuerdo extra con el Banco Central por 2, 3 meses para estar en rojo y que las personas no se den cuenta, pues no tienes forma de darte cuenta de una corrida bancaria. Porque ya no hay nada físico que te demuestre que ya no tienes activo.
Pero en esta evolución hay algo que se pareció mucho a Bitcoin, que se llama las piedras de Wright en las Islas Yak. ¿Qué sucede? Que era una isla, un poquito aislada, en donde utilizaban piedras de distintos tamaños como dinero. Pero esas piedras no se movían. Es como una localidad en una plaza de armas, tienes un montón de piedras y cada piedra tiene un dueño. Y todo el mundo que vive alrededor sabe que esa piedra es de determinado dueño. Cuando yo quería comprar algo, esa piedra pasaba a ser tuya. Pero como todo el mundo veía que ahora esa piedra es tuya, pues entonces tendría que engañar a todos o tendría que convencer a todos de que esa piedra es mía. O sea, tendría que hacer un consenso entre todos para poder estafar a alguien. Y esas piedras en esa isla no se producía de forma tan rápida. Entonces, si se dan cuenta, es como que muy parecido a lo que propone Bitcoin. Es como que la analogía más parecida de dinero de Bitcoin, y estoy hablando de piedras, ni siquiera estoy hablando de monedas. Pero eso era lo más parecido hasta que pues, luego apareció un americano de excursión ahí, se dio cuenta que al costado podía producir las piedras, convenció a un par de habitantes de esta isla y los llevó al otro lado, generó un montón de piedras, pues se rompió el sistema. Porque en realidad no había una escasez programada, ¿no? Era una escasez aparente en esa isla. Y este tema de escasez es la que ha reventado todos los casos de uso de dinero. O sea, todos los casos de uso de dinero hasta ahorita han caído porque en algún momento se demostró que no eran realmente escasos. En el caso del oro, por ejemplo, cada año se produce entre el 2 y el 5% de suministro de oro. Si vemos como cantidades nominales, cada vez se produce más oro. Pero eso como porcentaje de la cantidad de oro que ya existe no pasa del 2 al 5%. Entonces, por eso se dice que en teoría es uno de los activos más escasos. Pero no sabemos al final cuánta cantidad de oro hay, ¿no? Entonces, esa es la ventaja con Bitcoin, si quieren ver que sabemos como máximo cuánto hay. Y sabemos también que hay una gran cantidad que ya se perdió, entonces, de hecho, sabemos que va a haber menos. Pero ya estamos hablando de la evolución. Desde algo más artesanal hasta un activo que se volvió obligatorio. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otro lado y nos ponemos a hablar de intentos de monedas criptográficas? Porque al final, claro, Bitcoin existe, pero no es que haya sido el primero, ¿no? Es el primero que funcionó, pero no es que sea el primero. Entonces, entre esos intentos tenemos en el 89, a DigiCash, tenemos a Mondes en el 93, tenemos un intento más en el 94, tenemos a Hashcash en el 97, a B-Money en el 98, y así tenemos mucho más. De hecho, algunos de estos sirven como input para Bitcoin, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí me interesa que tengamos mapeado que no es que fue el primero, ¿no? ¿Por qué fracasaron estas monedas? Si me dices que ya habían intentos de Bitcoin, ¿por qué no funcionaron? Porque, a ver, necesitas que haya adopción, necesitas que el modelo de consenso funcione. Si es que no hay nadie intermediario, necesitas que se tome una decisión de qué queda y qué no queda, ¿no? En el mundo tradicional hay alguien que toma la decisión, que es el banco. Pero aquí, si no hay nadie que tome esa decisión, entonces dime, ¿bajo qué criterios se rigen esas reglas? Entonces, falló porque había centralización, porque no se solucionaba el tema del doble gasto. Yo podía gastar 2 veces el mismo activo, consenso, hasta que pues, llega Bitcoin, ¿no? Hasta antes de Bitcoin, el acertijo permanecía. Oye, dime, ¿yo cómo puedo mover valor de igual a igual sin ningún intermediario? O sea, ya no estoy hablando solamente de un bien. Oye, claro, aquí me dices ya, mira, puedes usar dinero para resolver este problema, pero aparece un agente más con el dinero, ¿no? No es que solamente uso dinero. ¿Ese activo es natural o alguien lo está imprimiendo? ¿O alguien lo está gestionando? Entonces, claro, resolvemos aparentemente la pregunta de mover valor económico en el tiempo y en el espacio, pero con dos intermediarios, un activo y un agente. Entonces, la pregunta final permanece, ¿no? ¿Y ahora yo cómo hago para moverlo sin ningún intermediario? En el peor de los casos, con un activo, pero sin intermediarios. Y ahí aparece Bitcoin jalando tecnología blockchain y algunos elementos de criptografía.